Buen día tengan todos y esperando a que ustedes y toda su familia se encuentren bien y en perfecto estado de salud. Mi nombre es Francisco Moreno Guzmán y voy a presentar mis avances de tesis para este seminario número 3 con el título Desarrollo de un microgripper basado en dispositivos piezoeléctricos para la manipulación de objetos con dimensiones micrométricas. Mis asesores de tesis son el Dr. Jorge Isaac Chaires Oria y en colaboración con el Dr. Iván de Jesús Salgado. Bien, en la actualidad los requerimientos de operación en diversas áreas industriales son cada vez más exigentes y complejas, poniendo énfasis en tres principales puntos: una mayor precisión, una mejor exactitud y un menor error en estado estacionario. Y es por esta razón que se necesitan dispositivos que faciliten las tareas al momento de trabajar con elementos a escala micro y nanométrica. En la actualidad existen dispositivos manipuladores para diversas áreas industriales. Como ejemplo tenemos los brazos robot, los cuales manipulan a escala macrométrica, es decir, de los centímetros hasta los metros. También tenemos actuadores que manipulan a escala micrométrica, como ejemplo de este tipo de tenazas que sujetan una célula de 25 micras de diámetro. El punto en común que tienen estos dos es que ambos utilizan como actuador final unas pinzas o tenazas, pero en la literatura científica se conocen con el nombre de grippers. Por lo tanto, un gripper es un elemento electromecánico en el cual el principio de operación consiste en la apertura y cierre de las garras o tenazas. Este tipo de dispositivos necesitan una fuente de alimentación para realizar la acción mecánica de apertura y cierre de la tenaza. Es por eso que se han propuesto diferentes tipos de grippers, como lo son los Shape Memory Alloy o conocidos como SMA, que al contacto con una fuente de calor, estos toman una forma definida. Al quitarles esa fuente de calor regresan a su forma original. También tenemos los tipos magnéticos, que son utilizados más a escala macro, debido a las grandes fuerzas que generan, a su vez que también grandes campos magnéticos. Otros ejemplos son los electrotérmicos, los cuales son similares a los SMA, pero estos utilizan un voltaje y esto lo transforman en calor para que ocurra un desplazamiento o dilatación en el material. Por último tenemos a los piezoeléctricos, que son los elementos con los cuales vamos a trabajar para el gripper en el desarrollo de este trabajo. Bueno, el efecto piezoeléctrico fue descubierto por los hermanos Curie en el año de 1880, en donde encontraron que ciertos cristales, al momento de generar un esfuerzo mecánico, estos producían un voltaje. Esto era debido a que la estructura cristalina se deformaba y generaba un movimiento en los átomos, provocando la suma de los momentos dipolares, lo cual generaba esa tensión eléctrica. Los elementos piezoeléctricos presentan varias ventajas, entre las cuales se destacan la fuerza de salida, la precisión en el control de movimiento, es decir, se pueden desplazar en la escala micro y nanométrica, la ausencia de campos magnéticos y el reducido desgaste mecánico, esto haciendo referencia a la repetición de movimientos que estos realizan. Como desventaja de este tipo de elementos tenemos el pequeño desplazamiento del actuador, es decir, a escala micrométrica. Además que no tiene un comportamiento lineal, ya que estos presentan el efecto de histéresis y tienen sensibilidad a las condiciones ambientales, es decir, que no rebase la temperatura denominada de Curie, ya que si esto pasa, la estructura cristalina se deformará y no tendrá el efecto de generar algún voltaje. Gracias a las anteriores ventajas mencionadas, se realizaron varias propuestas y estudios en los cuales se utilizaron a los piezoeléctricos para la realización, por ejemplo, de microherramientas, en las cuales utilizaron los movimientos del actuador tipo bimorfo, es decir, que se puede mover hacia arriba o hacia abajo con respecto a la horizontal. Más adelante entraré en detalle en estos términos. Para propuestas más actuales de grippers, también se realizaron propuestas elaboradas a base de la tecnología para desarrollo de MEMS, es decir, a base de capas de diferentes materiales. Uno de los principales inconvenientes es la rigidez mecánica que estos presentan.
Como se ha visto, tanto los grippers como los dispositivos piezoeléctricos cuentan con ventajas y desventajas, y dadas las necesidades de investigación y desarrollo de dispositivos a nivel laboratorio enfocados en manipulación de objetos de origen biológico o componentes electrónicos a escala micrométrica, se requiere desarrollar de sistemas electromecánicos integrales como actuadores piezoeléctricos, como manipuladores, los cuales puedan posicionar estructuras sin dañar o provocar algún cambio en su estructura. Esto es debido a los diferentes problemas que existen al manipular elementos de dimensiones micro y milimétricas de origen biológico, por lo que se requieren actuadores que puedan presentar una alta resolución y que sean capaces de movilizar objetos con masas variables a escala de los microgramos hasta los gramos. Como propuesta de solución, tenemos que los actuadores piezoeléctricos son una alternativa para la manipulación en la escala micrométrica. Por lo tanto, se propone una metodología en la cual se pueda caracterizar el dispositivo junto con una propuesta de control que regule el movimiento de los actuadores. Todo esto desarrollado por medio de una interfaz que se podrá programar en un brazo robótico en donde los actuadores piezoeléctricos sean el elemento final para realizar el manejo de dichas estructuras. Por lo tanto, como objetivo general, tenemos el desarrollar un microdispositivo de sujeción controlada empleando materiales piezoeléctricos semiflexibles para la realización de las tareas de manipulación, sujeción y colocación de microestructuras de masa desconocida, ya sea biológicas, eléctricas o mecánicas. Como objetivo específico tenemos el diseñar el soporte mecánico para los actuadores piezoeléctricos, el instrumentar el micromanipulador para el ajuste de la posición relativa entre los actuadores piezoeléctricos y el objeto a manipular, el desarrollar el controlador automático que ejecute las acciones de micromanipulación empleando un sistema secuencial de programación de tareas y el evaluar el funcionamiento del microgripper manipulando objetos micrométricos de naturaleza biológica. La metodología que se ocupa para ese trabajo cuenta con 4 pasos, los cuales constan del diseño mecánico, que es la elaboración y la propuesta en CAD, la instrumentación, el control y la evaluación del dispositivo electromecánico. Los actuadores que serán utilizados en ese trabajo son los dispositivos piezoeléctricos de la marca Thorlabs. Entre las principales características de este actuador es que cuentan con un desplazamiento de más o menos 450 micras, además de que dependiendo de sus conexiones puede ser unimorfo, es decir, que se puede mover hacia arriba o hacia abajo. O poder operar como bimorfo, es decir, que se haga el desplazamiento hacia arriba y hacia abajo. Una región activa de 28 milímetros y ese tipo de actuadores utiliza una fuente de voltaje de corriente directa de 0 a 150 volts y que presenta un efecto de histeresis mayor al 15%. Para alimentar los actuadores piezoeléctricos se realizó la construcción de una fuente reguladora de voltaje para corriente continua. Esta fuente se dividió en 2 etapas. La primera etapa con un dimmer analógico, en el cual se regula de manera manual de 0 a 135 volts de corriente directa. En estos diagramas podemos observar los diferentes componentes como lo son los transformadores, el puente rectificador y un capacitor para la supresión de los picos. En esta segunda etapa se desarrolló con un dimmer digital en el cual se utilizaron 2 placas de Arduino Mega en serie para controlar 2 actuadores de forma individual. Esto en conjunto con un módulo digital de 2 canales. Como se aprecia en el diagrama, el módulo trabaja con corriente alterna, por lo que la salida de cada canal va al circuito que convierte de corriente alterna a corriente continua y conectar el actuador piezoeléctrico que será visualizado por un microscopio digital para observar el desplazamiento. Este microscopio digital, como principales características, tiene una alimentación de 5 volts por el cable tipo USB, una cámara de 5 megapíxeles con una magnificación de 10 hasta 300x y cuenta con un ajuste de luces. Para observar las mediciones del desplazamiento del actuador se optó por un vidrio calibrador, el cual tiene una resolución de 10 micras, así como también se diseñó en el software de CAD SolidWorks e imprimió en 3D en un polímero de PLA. Esta base se puede colocar el vidrio de calibración en 2 posiciones, tanto en horizontal como en vertical.
Para tener una visualización de los pasos para la medición del desplazamiento del actuador, se observan en el siguiente diagrama, en el cual se observa una etapa de potencia en donde entran los 127 volts de corriente alterna al dimmer y de ahí a la parte de la rectificación de la señal, para que finalmente se conecte al piezoeléctrico. El piezoeléctrico es colocado en la base que tiene sujeta el calibrador y observado por el microscopio digital. Y el microscopio a su vez nos da el siguiente video. En el video se observa el desplazamiento del actuador al momento de la variación del voltaje. Hay que recordar que nuestra resolución máxima es de 10 micras, por lo tanto, al tener video se puede procesar las diferentes imágenes obtenidas o los cuadros por segundo. La siguiente gráfica son los resultados que se obtuvieron al ir regulando el voltaje en el actuador piezoeléctrico. Hay dos gráficas que se observan. La color café son los datos proporcionados por el fabricante Thor Labs y la línea azul es la gráfica obtenida en el laboratorio, en el cual se observa el efecto de histéresis en ambos casos, además de presentar un error aproximado del 12%. Esto puede ser debido a los equipos utilizados para la medición. A los videos tomados por el microscopio pueden ser utilizados para desarrollar otro procedimiento de medición del desplazamiento, esto a través del procesamiento de imágenes por medio del software de MATLAB. Este procedimiento consta que a partir del video se toman los cuadros por segundos o conocidos como frames de forma individual, esto para procesar cada imagen. Primero a una escala de grises y después de ahí obtener una imagen binaria. Esta imagen binaria ya solo se trabajan ceros y unos, es decir que cada desplazamiento realizado por la barra va a corresponder a un píxel y ese píxel será una determinada distancia. Al tener solo ceros y unos se puede ir checando cada movimiento y cada desplazamiento que se va realizando. Hasta este momento se ha mencionado sobre la forma de alimentar el actuador y de medir su desplazamiento con respecto al voltaje aplicado. Pero ahora entra la parte del modelado para el actuador. El modelado utilizado para este actuador tipo barra está representado por las ecuaciones 1 y 2. En esas ecuaciones vienen características como lo es la masa de la barra, la disipación tanto lineal como no lineal, la rigidez que presenta, el voltaje, capacitancia y corriente, además de incluir la función signo, la cual ayuda al modelado para representar los movimientos hacia arriba o hacia abajo del actuador, ya que estas ecuaciones sirven para modelar tanto actuadores tipo bimorfos como unimorfos. En la imagen podemos ver el actuador tipo barra, en donde se observan dos tipos de conexiones. En la conexión serie el actuador se desplaza hacia arriba y hacia abajo, mientras que en la conexión en paralelo permite el movimiento solamente hacia arriba. A las ecuaciones 1 y 2 fueron simuladas a través de MATLAB, en la cual se puso un control clásico P y D. Aquí un pequeño diagrama representativo en donde se coloca una señal de referencia y al haber un error entra el control que lo intenta hacer llegar al valor de referencia que se propuso. Por lo tanto, al simular esto en la sección de Simulink de MATLAB obtenemos las siguientes gráficas. En la primera tenemos una señal de referencia. Esta señal tiene una forma sinusoidal, que fue una señal propuesta, ya que podría ser cualquier otro tipo de señal. En la gráfica número 2 tenemos el desplazamiento de la barra y en la tercera el voltaje suministrado al sistema. Cuando se observa la gráfica con el control podemos observar al inicio una señal sinusoidal. Pero al realizar un zoom podemos ver que existe un pequeño desplazamiento de la señal de referencia contra el voltaje. Es decir, que el control sí acerca a nuestra referencia al voltaje del sistema, aunque siempre va a existir un pequeño desfase ya que no hay control perfecto que acerque 100% la trayectoria deseada contra la señal suministrada. El siguiente paso es unir las diferentes etapas y que trabajen en conjunto. El siguiente diagrama dará una visualización de lo que se quiere desarrollar. En la primera etapa es la etapa de potencia y regulación del dimmer y controlar el voltaje hacia el piezoeléctrico. Este piezoeléctrico será observado por el microscopio digital. Las imágenes otorgadas por el microscopio digital serán procesadas a través del algoritmo de procesamiento de imágenes y así, a su vez, se definirá una trayectoria deseada,
La diferencia de ellas nos dará un error, el cual irá directo al control. Y este control conectará a través de una comunicación serial para mandar esa señal a la parte de regulación del voltaje y así poder cerrar el lazo de control. Actualmente se están trabajando en el desarrollo del brazo robot y en el desarrollo de las propuestas para la sujeción de los actuadores. Se observa la primera propuesta de base fija, en donde solo se colocan los actuadores a 1 milímetro de distancia y solo existe el cierre micrométrico. Hay que recordar que este cierre o esta distancia es porque los actuadores se desplazan 450 micras cada uno. Además de realizar las propuestas a través del software de CAD SolidWorks, esos dibujos son importados a través de un plugin denominado Scene Escape Multibody para poderlos pasar a diagramas de bloques en la parte de Simulink. Y al correr estos diagramas de bloques podemos visualizar nuestra pieza y los grados de libertad que ésta tiene. Al diagrama de bloques de Simulink se le colocó un control PID, todo esto para que pudiera tener una trayectoria definida, si no el dibujo haría movimientos aleatorios. En la imagen se observa cómo el control estabiliza y alcanza la referencia, por lo que obtenemos el siguiente video. En este video se observa cómo el brazo robot tiene una trayectoria definida, esto con el fin de poder controlar la posición del brazo robot a través del software de MATLAB. También se está trabajando en una segunda propuesta para el gripper. La primera fue la base fija. En esta segunda propuesta cuenta con una apertura macro y un cierre parcial, en el cual este cierre parcial lo hace a 1 milímetro entre los actuadores, que es el agarre fino o micrométrico para la sujeción a escala micrométrica que tendría que realizar los actuadores. En este video se tiene una mejor visualización de la apertura y del cierre de gripper y cómo el cierre no es total para que pueda sujetar a los actuadores. Actualmente también se están trabajando en simular los movimientos del actuador piezoeléctrico, en el cual ha sido dividido en 7 secciones, o mejor conocido como las regiones activas, donde realiza los dobleces la barra. Este diseño también fue importado a Simulink y a un diagrama de bloques, en el cual también fue controlado por un control PID. Al simularlo obtenemos el siguiente video, en el cual solo hace una pequeña curvatura el actuador. Esto es debido a que el control está restringiendo los movimientos aleatorios y sigue la trayectoria que se propuso. Ahora, para proponer un control con respecto al desplazamiento, se están realizando los cálculos de los ángulos realizados a través de las regiones activas. Como se observa en la gráfica, cada vez que hay un desplazamiento se genera un nuevo ángulo, por lo tanto una trayectoria para cada desplazamiento. Estos datos también serán ocupados para el artículo que se está desarrollando en este momento. Paralelamente también se está trabajando en la parte física y en la instrumentación del brazo robot, donde hay que adecuar para las diferentes propuestas de las bases para los grippers junto con los actuadores y los diferentes tipos de sensores que va a llevar. Como compromiso para ese sexto semestre tenemos la presentación del predoctoral, la instrumentación de la mano robot, la elaboración de la propuesta de control con las ecuaciones constitutivas para el piezoeléctrico tipo bimorfo, la construcción e impresión en 3D de las diferentes propuestas para las bases y del sistema de sujeción de los piezoeléctricos tipo bimorfo, y elaboración, terminación y envío del primer artículo científico. Como conclusiones parciales hasta el momento, tenemos que, dada la necesidad de energizar los actuadores piezoeléctricos, se diseñó una fuente regulada de 0 a 150 volts de corriente directa. Esto debido a que no es común encontrar en el mercado este tipo de dispositivos para trabajar a nivel laboratorio. Durante la fase de caracterización, al comparar la gráfica de histéresis entregada por el proveedor contra la obtenida en el laboratorio, muestra un error aproximado del 11%. La calibración se realizó con un instrumento que permite evaluar el desplazamiento del actuador, con un calibrador graduado que tiene una resolución de 10 micras. Por lo tanto, con esta calibración se logró hacer y apreciar el efecto de histéresis que se presenta en el actuador, ya que esa es una propiedad inherente de los elementos piezoeléctricos. Se utilizaron 2 modelos matemáticos propuestos para los actuadores piezoeléctricos del tipo unimorfo y bimorfo.
Dichos modelos matemáticos utilizados representan el desplazamiento que tienen los actuadores tipo barra y los desplazamientos de arriba hacia abajo. Con respecto a mi cronograma de actividades, actualmente yo me encuentro en el sexto semestre. Por lo tanto, hasta el momento ya hemos tenido la obtención del modelo y la validación de los modelos matemáticos, por lo que actualmente, como lo mencioné, se está realizando la validación de la propuesta de control, además de implementación digital del control automático. Bueno, por el momento esto ha sido todo. Por su atención, muchas gracias. Cualquier duda o comentario, por favor no duden en enviármela en un correo y con mucho gusto intentaré responderla con la mayor claridad posible. Muchas gracias.